el principio y el fin. Tú eres el que tiene el poder para revertir, para cambiar, para transformar, Padre amado. Pero yo te pido en esta hora, Señor, ya te adoramos, te dimos diezmo, te dimos ofrenda, Padre amado. También te exaltamos, te cantamos. Pero ahora viene la mejor parte, Señor, que es la parte donde tú sirves la mesa a través de tu Hijo, Padre amado. Te pido en esta hora, Dios, que el que viene buscando una palabra de consolación para el corazón, la encuentre hoy en el nombre de Jesús. Sé tú hablando a tus hijos, sé tú hablando a cada vida, a cada persona, y qué bueno saber que Rúa sigue preparando líderes, haciendo líderes, discípulos, haciendo discípulos, Padre amado, y haciendo el trabajo por lo cual tú nos has llamado. Te pido que lo uses con denuedo, con autoridad, que lo escondas bajo la cruz de Cristo, y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tuya es la gloria y tuya es la honra. Prepara nuestros corazones y que la palabra sea sembrada en terreno fértil y dé cosecha al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Los hijos de uno. Dios, bueno, damos gracias a Dios por una vez más permitirnos estar en su casa, por permitirnos, si darnos el privilegio de estar en esa palabra. El día de hoy voy a estar predicando bajo el título Lo incomprensible de Dios, su voluntad y su soberanía. Yo no sé cuántos de nosotros, por lo menos en mi charla con el Señor, una de mis oraciones más repetidas es yo diciéndole al Señor, Señor, yo no te entiendo, no te comprendo, Dios. Yo recuerdo en una ocasión una persona muy cercana a mí me dijo que Dios es como el océano, y eso a mí se me quedó bien insertado en el corazón, porque yo no sé si cuando ustedes están en la orilla de la playa, ustedes saben que ven la boya, y cuando ustedes se meten al mar, esas boyas que parecían estar cerca están bien y bien y bien lejanas debido a la inmensidad del océano. Así es el Señor en nuestra vida. Amen. Thank you, Lord. Conocer a Dios, pero como humanos somos tan diminutos delante de Él. Y eso es lo maravilloso de Dios, que podemos estar toda la vida estudiando su palabra, podemos estar toda la vida teniendo experiencia con el Señor, y aún así no lo vamos a terminar de entender por completo, porque Dios es sumamente grande. Así que la historia que vamos a estar haciendo lectura la noche de hoy y el relato bíblico nos muestra muy bien esa soberanía de Dios actuando en la vida de los que confiamos y de los que creemos en Él. No hay mayor consuelo para cada uno de nosotros, los creyentes, que tener un Dios completamente soberano. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, de las cosas buenas, de las cosas malas, y que nada se escapa de su voluntad, que nada se escapa de su dominio, de su control. Y eso es maravilloso, hermano. Porque aún en las situaciones difíciles de nuestra vida vamos a entender que Dios está ahí y que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Así que pueden acompañarme en sus Biblias al maravilloso libro de Jonás, uno de los profetas del Antiguo Testamento, un relato sumamente corto de 4 capítulos, también uno de los profetas menores, así que pueden acompañarme en sus Biblias en el libro de Jonás. Y este libro, antes de comenzar a leer, es muy interesante porque ese primer capítulo, a diferencia de quizá otros profetas, no comienza directamente con ese llamado a Jonás y Jonás con una buena respuesta, sino todo lo contrario. Vemos que el escenario de Jonás es totalmente caótico, se levanta una tempestad, se desarrolla la historia en medio de una tormenta increíble, algo que quizás no podríamos imaginar ninguno de nosotros. Y incluso sabemos que los estudios meteorológicos actuales establecen que una gran tempestad, una tormenta violenta puede sobrepasar hasta las 90 millas por hora. Algo que para nosotros es sumamente increíble, causadas por esos vientos. También pueden levantarse grandes olas monstruosas que al lado de nosotros sería imposible de nosotros sobrevivir a algo así. Y es algo que tenemos muy bien en Puerto Rico. El huracán María, cuando pasamos por ese huracán,
los que tienen más experiencia tuvieron que pasar por el huracán George y diferentes huracanes que yo, pues, gracias a Dios, no tuve la oportunidad de ver. Pero quizás ustedes lo pueden recordar y pueden imaginar la magnitud de cada uno de esos huracanes, de esas tormentas y de esas tempestades que pasaron por aquí. Y podemos imaginar que esta tormenta de Jonás es parecida a algo así, pero hermanos, es totalmente diferente. Esta tormenta que nos cuenta el relato del profeta Jonás es muy diferente a lo que cualquiera de nosotros se puede imaginar. Y podemos mirarlo directamente en el capítulo 1 del libro de Jonás, en el versículo 4, como es la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Amén. Así que esta era una tormenta tan y tan fuerte, hermanos, que pensaban que el barco iba a partirse. Imagínense, claro está, es un barco en esa época quizás hechos de madera, no como los que conocemos hoy día, pero aún así la palabra nos muestra que esta tormenta no era para nada natural, sino que era una tormenta totalmente sobrenatural, porque era una tormenta que Dios mismo había provocado. Así que se pueden imaginar, el mismo Dios que dividió los mares en dos, el mismo Dios que hizo descender fuego del cielo, era el mismo Dios que había provocado una tormenta. Así que imagínense la magnitud, el tamaño y la ferocidad de esa tormenta a la que se estaban enfrentando estas personas en este relato. Y desde aquí podemos ver la soberanía de Dios, desde el comienzo de este capítulo 1. Dios controla el tiempo, Dios controla la naturaleza en absoluto. Si a Dios le place, levanta una tormenta. Si a Dios le place, elimina una tormenta y se calma, como ese relato de Jesús y los discípulos en la barca, hermanos. Dios puede levantar algo como destruirlo y derribarlo como Él le place. Desde ahí podemos ver la absoluta soberanía de Dios. Así que si miramos el relato delante de esta tormenta tan desastrosa, los marineros experimentados que estaban pasando por esa tormenta probablemente ya habían visto otras tempestades de una magnitud grandísima, sin embargo nunca se habían enfrentado a un tipo de tormenta como este. Seguramente contaron muchos relatos acerca de otras tormentas y otras tempestades que se levantaron mientras ellos navegaban, pero esta tormenta era algo que probablemente nunca habían visto. Transpórtense, imagínense, esa tormenta se levanta de la nada, una gran tempestad, ahora golpeaban el barco, la madera comienza a astillarse, un desastre totalmente, tan solo en el capítulo 1 de este maravilloso libro. Así que la tripulación que estaba en este barco, en esta nave, tuvo miedo, al punto de pensar, y miraremos más adelante en la historia, que alguno de sus dioses se había ofendido. Sabían que era una tormenta totalmente fuera de lo normal. Ellos dijeron: Dios mío, uno de nuestros dioses se tuvo que haber enojado, porque para ese momento, en ese tiempo, ese pensamiento pagano todavía estaba, de que posiblemente lo que yo hice hizo enojar a mi Dios, y por eso se levanta una tempestad, una tormenta, una lluvia, lo que sea. Y es así, hermanos, como la historia de Jonás tiene lugar al principio, en medio de esta tormenta. Y antes de continuar con este relato de la tormenta, volvamos brevemente a ese capítulo 1, versículos 1 y 2, para ver al profeta asignado en esta historia. Dice la palabra en el versículo 1: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Así que aquí el profeta recibe el encargo de ir a predicar un mensaje de juicio, un mensaje de advertencia a Nínive, que es la capital de lo que en ese tiempo era el imperio asirio, lo que ahora se encuentra ubicado en Irak. Pueden buscarlo en sus mapas para que tengan una idea de dónde está ubicado esta ciudad de Nínive. Y tiene una población, hermano, de más de 100,000 personas. Así que se pueden imaginar ese mensaje de Jonás, ese quizá temor. Sin embargo, vamos a ver otras razones por las que Jonás no quería
ir a esta ciudad a predicar lo que el Señor le había mandado a hacer. Y todos conocemos esa respuesta de Jonás, todos hemos leído quizás esta historia. Leemos en el versículo 3 que dice la palabra: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Maravilloso. Sí, estaba huyendo, como dicen por ahí en el campo. Su reacción fue salir corriendo, hermanos. Vemos en los otros profetas, en los libros del Antiguo Testamento, que los profetas decían: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo soy el que va a ir, yo soy el bravo, yo soy el gallo de este corral, yo soy el que va a pelear. Ay, santo. El Señor, de verdad, eso decían los profetas, en otras palabras, para la versión puertorriqueña. Sin embargo, este profeta audaz salió corriendo de la presencia del Señor en la dirección totalmente contraria. Nínive quedaba un poquito al noreste, a la parte de arriba, de la derecha, de donde él estaba, y él fue en dirección totalmente contraria, a la izquierda. Así que él huyó de la presencia de Jehová lo más lejos posible. Podemos ver que Jonás no quería tener nada que ver con ir a Nínive y predicar a los ninivitas. Jonás era un profeta un poco cabezón, un poco enojón, un poco duro, y no tenía ningún interés en obedecer a Dios. Por eso yo me identifico con Jonás. Ese es el profeta mío. Porque, hermanos, la realidad es que, y lo estaba hablando con el hermano antes de entrar, nuestro corazón siempre se inclina por alguna razón a hacer el mal. Cuando nos encontramos en una situación, muchas veces por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestras emociones, sabemos que la palabra dice que respondamos con amor, pero muchas veces nos encontramos en una situación y queremos responder con amor. Pero ¿qué hace el Señor? Por medio de su Espíritu Santo nos confronta y nos dice: espera, eso no es lo que tú tienes que hacer. Como nos estaba contando el pastor, esa vez que predicó y recibió esa llamada. Naturalmente queremos responder con agresividad, con violencia, con un ataque, o de una mala manera. Pero el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros nos controla y nos hace hacer la maravillosa voluntad de Dios. Así que debemos dar gracias a Dios porque es quien dirige y tiene el control absoluto de nuestras vidas. Y nos podríamos preguntar, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué Jonás estaba tan reacio a hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué Jonás estaba tan duro a cumplir lo que Dios le había mandado a hacer? Y es que si vemos en la palabra Nínive, la ciudad de Nínive era una ciudad totalmente malvada, una ciudad sanguinaria. Eran uno de los enemigos principales del pueblo de Israel. Incluso un tiempo después serían los que invadirían al pueblo de Israel y lo llevarían a ese cautiverio que ellos tanto temieron en el futuro. Y si vemos en el libro del profeta Nahum, siempre después de la predicación de Jonás y el arrepentimiento de Nínive, este pueblo, esta ciudad sería destruida por completo por mano de Dios. Pero aún así, hermanos, para esta generación que vivía en los días de Jonás, Dios tenía planes de salvación para ellos. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Así que esto nos da una visión maravillosa de los propósitos soberanos de Dios. Pero el profeta rebelde, el profeta Jonás, no quería que los enemigos de Dios, que los enemigos de Israel recibieran misericordia. Y no solo eso, sino que vemos el corazón de Jonás. Cuando Jonás ya sabía que el Señor perdonaría a los ninivitas si se arrepentían de su pecado. Vemos en el capítulo 4, versículo 2, un poco más adelante, que Jonás oró a Jehová y le dijo: ahora, oh Jehová, no es cierto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Así que Jonás no podía soportar que Dios perdonara a estas personas. Sabía que si ellos se arrepentían, el Señor iba a ser misericordioso con ellos, iba a ser clemente, y no los iba a destruir, sino que iba a tener misericordia
de ellos. Y, hermanos, seamos realistas. Yo mismo, si estuviera a cargo de quién puede ser profeta o no, yo hubiera descalificado completamente a Jonás. Hubiera dicho, mira, yo te mandé a hacer esto y hiciste todo lo contrario, descalificado. Voy a escoger a otra persona que sea más capaz de hacer la tarea que te envié a hacer. Pero, curiosamente, Dios se dedica a utilizar a las personas más improbables y menos calificadas para su propósito, hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros somos prueba de ello. ¿Cuántos de nosotros quizás en algún momento dijimos, Dios mío, Señor, ¿cómo rayos voy a hacer esto? ¿A qué tú me llamas? Yo era, no sé, delincuente, una persona mala en el pasado. Y ahora me mandas a predicar tu palabra. Porque así es el Señor. Vemos otros ejemplos. El apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, votaba para que esos cristianos a los que perseguían fueran asesinados. Mas, sin embargo, la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento fueron escritas por la dirección del Espíritu Santo. Así que es maravilloso cómo Dios hace lo que quiere, como quiere y como Él quiere, hermanos. Con quien Él quiere, porque así es la voluntad del Señor. Y Dios es soberano y utiliza a las personas menos probables para hacer cumplir sus propósitos. Así que vemos en el relato que mientras Jonás huía, Dios utiliza una tormenta para llamar su atención. Y para llamar su atención, además de utilizar la tormenta, utiliza llamar la atención de los marineros que iban con él en el barco. Si seguimos leyendo del versículo 4 al versículo 7, dice la palabra: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Qué suerte tiene Jonás? Echaron suerte en un método rutinario, un método antiguo. Ya la casualidad, si queremos llamar así, porque es la total soberanía de Dios. Que cae la culpa en Jonás. Así que podemos ver lo que hablaba anteriormente, ese pensamiento pagano. Estaban totalmente asustados y decían: un Dios se tuvo que haber enojado. Lo que pasa es que ellos no sabían y no entendían que el Dios Todopoderoso, el Dios creador de los mares y de la tierra, era poderoso en hacer milagros. Que los dioses de ellos no podían hacer. Así que vemos que esos marineros fueron a confrontar a Jonás directamente. Pero en el versículo 8 dice la palabra: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Estaban tratando de averiguar quién era Jonás para llegar al fondo de todos los problemas que estaban enfrentando en esa situación. Y hasta ahora en la historia hemos visto cómo Dios comisiona al profeta Jonás, hemos visto cómo se levanta una gran tempestad y cómo estos marineros enfrentan directamente a Jonás mientras él huía en esa nave. Pero muy pronto, hermanos, Jonás aprendería lo mismo que descubrió el salmista en el Salmo 139, que muchos conocemos. Salmo 139, del 9 al 10, dice la palabra: si tomare las alas del alma y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hermanos, no importa dónde estemos. Jonás estaba en medio del mar y aún así Jehová estaba presente en medio de la tormenta. Podemos estar en Barranquita, Bayamón, o quizá en lo más lejano, en Aguadilla o en Fajardo, en cada uno de los extremos, en Ponce, en San Juan, y allí está el Señor. Y Dios sigue siendo el mismo aquí, Dios sigue siendo el mismo en China, Dios sigue siendo el mismo en Estados Unidos, en cada parte donde nosotros podamos estar, Dios está
con nosotros. Y eso Jonás lo entendió perfectamente luego de esa situación. Así que vamos a continuar con este relato maravilloso desde el versículo 9. Dice la palabra, del 9 al 17, voy a estar haciendo lectura. Y le respondió Jonás a los marineros: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Gloria a Dios. Aleluya. Así Thank you, que, Jesus. oye, esto es maravilloso, hermano, porque Amén. el relato se trata principalmente sobre Jonás. Obviamente tenemos que ver a Dios en medio de la historia, pero está relatando estos eventos que circulan alrededor de este viaje de Jonás. Mas, sin embargo, hasta los marineros se salvaron por causa de la tempestad que se levantó. Amén, Ellos tenían aleluya. dioses que eran bien acordes a la naturaleza. Amén. Uno del mar, otro de la tierra, otro del aire, de las nubes, de la lluvia. Pero ellos, los dioses de ellos no podían hacer los milagros que puede hacer el Dios de los cielos. Amén. Y cuando ellos vieron, bendito, que cogieron a Jonás, oye, ellos eran compasivos. Dijeron: Señor, no queremos manchar nuestras manos con la sangre de un inocente. Pero dijeron: no hay de otra. Y lo tiraron de la, imagínense, por el cuello y por el pantalón, y ¡guau! Tenían que ser varios. Y por esa razón, hermanos, ellos también creyeron en Jehová. Yo no sé si he visto por ahí que a veces le preguntan a la gente: oye, si vamos para el cielo, ¿con quién tú quisieras hablar? Además de con Cristo, obviamente, solamente con el Señor Jesucristo. Pero yo quisiera hablar con esos marineros, para preguntarles: ¿cómo rayos fue esa tormenta? ¿Para qué ustedes vieron exactamente que ustedes empezaron a creer en Jehová? ¿Ven? Porque es maravilloso ver la soberanía de Dios. En medio del problema de uno, se salva otro. Que por la desgracia de uno, se salva otro. Así que, hermano, si usted alguna vez está sufriendo una desgracia, un momento difícil, alabe al Señor, déle la gloria a Dios. Amén. Otra persona pueda ver a Dios en usted y también crea en el Señor. Así que nos encontramos directamente con otro evento milagroso en la historia. Jonás sobreviviendo en el vientre del pez. Imagínense, apretado en el vientre del pez, el movimiento constante del pez debajo del agua. A lo mejor esos ácidos gástricos del pez que estaban corriendo la piel, y hasta los cambios de presión en lo profundo del océano. Muchos factores, por lo cual es milagroso que Jonás estuviera vivo todavía. Es impresionante que Jonás estuviera en el pez que Dios había preparado para él. Y es algo milagroso que Jonás pudiera sobrevivir dentro de ese pez. O sea, que no es un evento cotidiano, hermano, es un milagro actuando en la vida de Jonás, porque el Señor nuevamente es soberano y su voluntad Él hace como Él quiere. Y ahí, nuevamente, podría haberlo perdido, quizás partirlo en dos, no sabemos, tenía que ser un pez gigante, pero se lo tragó. Así es el Señor. Y en su momento más humilde, ahí en ese momento dentro del pez, Jonás ora a Dios. Vamos a hacer lectura del capítulo 2 rápidamente. Entonces
Oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Maravilloso. Como este profeta, que no quería misericordia para el pueblo de Nínive, para los ninivitas, ahora necesita de esa misericordia y de esa gracia de Dios, hermanos. Es maravilloso este relato. Ahora Jonás necesitaba de esa gracia, de esa bondad, de ese amor de Dios, que no quería predicar a esos ninivitas. Y ahora su única esperanza estaba en que ese Dios clemente fuera misericordioso con él. Y muchas veces con nosotros, hermanos, sucede exactamente lo mismo. Dios nos hace pasar por situaciones difíciles en nuestra vida para que entendamos que Él es a quien más necesitamos. Porque Jonás despreciaba a los ninivitas por su pecado, por su atrocidad. Mas sin embargo, él tenía que reconocer que él también era pecador y que necesitaba de la gracia y la misericordia de Dios. Y Dios, como de costumbre, hermanos, una vez más respondió con gracia a la oración de Jonás, y el pez lo vomitó en tierra. Y ese profeta desobediente es una vez más comisionado por Dios para proclamar el mensaje en Nínive. Si leemos del versículo 1 al 2 de este capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Pero según los historiadores, hermanos, esto es algo también muy importante. Se dice, y podrán ver en las redes sociales, que estos ninivitas, estas personas de Nínive, creían en el dios Dagón, creían en el dios pez. Y algunos historiadores dicen que por haber visto a Jonás saliendo de ese gran pez, pues ellos creyeron en su mensaje. Mas, sin embargo, eso es muy especulativo. Y sabemos que es por la palabra de Dios que la gente se transforma, que la gente se convierte y que la gente cree en el Señor. Así que hay que estudiar la palabra para que no caigamos en ningún error. Mas, sin embargo, la realidad es que ese pueblo de Nínive creyó por el mensaje que Jonás les había predicado. Así que el mensaje de Jonás era más que una historia sobre peces, hermanos. Entre el capítulo 3 y 4, Jonás comenzó a recorrer la ciudad. Era una ciudad sumamente grande, y proclamaba el mensaje del Señor todo el día, que Nínive sería destruida en 40 días. Y siguió todo el día diciendo eso mientras caminaba. Y en eso, hermanos, una obra totalmente milagrosa y de la soberanía de Dios. Del versículo 5 al 10 dice la palabra: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia del rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe
si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Así que la gente malvada de Nínive creyó en Dios, ayunó y se arrepintió, desde el más grande hasta el más pequeño, incluido el rey, hermanos. Dios les mostró misericordia por su arrepentimiento. Y ya, para ir finalizando con el relato de este libro, vemos como Jonás aún sigue totalmente enojado, al punto de que nuevamente le pide a Dios que le quite la vida. Vemos en el versículo 3 del capítulo 4: ahora pues, oh Jehová, dice Jonás, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Maravilloso. Jonás estaba totalmente enojado. Lo que Jonás esperaba de esta predicación era predicar la destrucción, subir a la colina y esperar 40 días y disfrutar mientras veía llegar cada minuto de la destrucción. Eso era lo que deseaba Jonás ardientemente, ver este pueblo destruido y que el Señor no tuviera misericordia de ellos. Y el relato termina maravillosamente con Dios dándole una lección a Jonás. Hace que se levante una planta sobre él, que lo cubra del sol. Luego viene un gusanito, se come la planta, y Jonás estaba enojado y Dios le dice: pero ven acá, usted enoja, porque el gusanito se comió la planta que tú no hiciste crecer, que tú no cuidaste, y no quieres que yo tenga misericordia con este pueblo, resumiendo el final del capítulo 4. Y Dios le da una lección muy importante a Jonás, que así como ese pueblo ninivita, ese pueblo de Nínive necesitaba la misericordia de Dios, él también necesitaba a ese Dios soberano que cuidaba de su vida. Pero ¿qué nos enseña esta historia, hermanos? La historia definitivamente trata sobre Jonás, pero Dios es el héroe definitivo de esta maravillosa historia y podemos verlo presente en cada momento. Es Dios quien tiene el poder sobre todas las cosas, sobre los animales, sobre la naturaleza, sobre las tempestades que se levantan. Y Dios hace su obra maravillosa a través de personas que humanamente son descartables. Y eso, hermanos, debería causar en nosotros un gozo, una esperanza, una confianza en el Señor, de saber que aunque quizás no somos los más capaces, el Señor puede utilizarnos para su obra, aunque tengamos defectos. Y algo muy interesante de este maravilloso libro es lo ridículo de la salvación de Dios a través de Jonás. Hermanos, la salvación de Dios para este pueblo vino a través del vómito de un pez. Realmente ridículo. La corona que tenía Jonás era una corona de algas. Y eso nos transporta directamente hasta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Algunos de sus discípulos pensaban que Jesús derrocaría completamente al imperio romano, que los pondría bajo sus pies, y ese pueblo de Israel gobernaría sobre esas naciones que los atacaban y que querían destruirlos. Sin embargo, así como la salvación vino a Nínive por el vómito de un pez y por la predicación de Jonás, nuestra salvación ha venido por medio de la cruz de Cristo, entregando su vida por nosotros, por nuestros pecados, hermanos. Totalmente ridículo. El Rey de Gloria, colgado en una cruz, avergonzado, en debilidad, desnudo, muriendo por nosotros por nuestros pecados. A los ojos humanos es totalmente ridículo. Es absurdo que la salvación venga de esta manera. Pero Dios hace lo que quiere, como Él quiere, con quien Él quiere y como Él quiere, hermano, cuando Él quiere. Porque Dios es totalmente soberano. Nada se escapa de su absoluto control. Y para finalizar, quiero leer 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 18 al 25. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 25. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo?
Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridículo para los judíos, que piden señales del cielo, y es ridículo para los griegos, que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Maravilloso. Los planes del Señor, hermanos, muchas veces pueden parecer ridículos. Lo podemos ver en la cruz del Calvario. Lo podemos ver en la historia de Noé. No había caído una sola gota y el Señor le pidió a Noé que construyera un arca. Y así, en diferentes relatos de la palabra, podemos ver esa soberanía, ese amor y esa bondad del Señor. Mas, sin embargo, de esos planes ridículos para algunos que tiene el Señor, de ahí nosotros hemos sido salvados y tenemos vida eterna por medio de Cristo. Así que demos gracias a Dios porque ese plan ridículo para los hombres fue el plan que nos salvó a cada uno de nosotros y es por medio de Cristo que tenemos vida en la actualidad. Así que oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre amado, por tu palabra, mi Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú sigas transformando nuestros corazones por medio de tu palabra, por la obra del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a cada día a ser más como tú, a amarte más y a reflejar ese amor tuyo, Padre amado, hacia otras personas. Que podamos entender que tú siempre tienes el control de todas las cosas y que para tu gloria y para tu honra, mi Señor, podamos ser obedientes a tu llamado y a lo que tú nos mandas a hacer, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a creer en tu palabra, mi Señor, y a saber que en cada momento tú tienes el control de todas las cosas. Te amamos, Señor, y tuya es la gloria, la honra y el honor por siempre y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús.